Gusto de saludarles. Estamos ya en la segunda parte de esta serie que hemos llamado Milagros. La segunda parte y las segundas partes son buenas. Depende de las películas, ¿no? Bueno, en este caso no es una película. En la primera parte estuvimos hablando de los milagros y lo que hicimos fue, de alguna manera, una introducción para ponernos todos de acuerdo o ponernos en la misma página de lo que qué significa un milagro, qué es un milagro para tu vida, qué es un milagro para mí, qué es un milagro, qué significa un milagro. Y el mensaje anterior fue un tanto más académico, así que no hubo muchos versículos, así que yo le había dicho, el que se ofendió, bueno, en este desoféndase porque ahora sí hay muchos versículos que les voy a estar compartiendo de algunas historias interesantes acerca de milagros y de cosas que hace Dios. No es fácil hablar de temas de milagro porque hay algunas personas que sienten que puede ser algo muy motivante porque a lo mejor están relacionados con los milagros. Hay unos que le llaman milagro cualquier cosa, también puede ser. Y hay otros que directamente son escépticos a esta cosa y dicen, esta gente está un poco loca, están locos, los cristianos creen estas cosas, son demasiado ingenuos, etc. Milagros es importante y por eso que quisimos darle, para que podamos entender la sobrenaturalidad de Dios, para que podamos saber cómo activar milagros, qué hacer para pedir un milagro. Entonces, la definición simple de esto que hicimos la semana pasada es una temporal, no permanente, temporal, suspensión o inversión de las leyes de la naturaleza. ¿Qué significaba eso? Que es una irrupción, es un quiebre, es un rompimiento al funcionamiento normal de la naturaleza. Eso es un milagro, algo que rompe la física, rompe la química, rompe la biología, rompe las cosas normales. Eso es un milagro, eso es algo que acontece y que los milagros y por esa razón creemos que los milagros de alguna manera desde el punto de vista humano, sin esta intervención, sin esta irrupción, son imposibles. Por eso necesita una mano, en este caso divina, algo que rompa esas leyes de la naturaleza para que un milagro sea posible, lo cual en una situación normal no ocurre. Y si tú eres escéptico a los milagros, no estás mal, no estás mal de la cabeza, no están todos estos locos y tú eres el que... Gente rara, no está mal, no hay nada malo contigo. Es normal porque no es normal. ¿Sí? Sin embargo, los cristianos, los seguidores de Jesús, hemos creído que los milagros son posibles. Los seguidores de Jesús hemos creído que los milagros son posibles, que existe la posibilidad. La mayoría creemos. Y creemos que Dios creó el universo, creó las leyes de la naturaleza. Dios causó que esto ocurra. No fue de la nada. Los cristianos creemos que esto ocurrió por obra de Dios. Y Dios se da el derecho de irrumpir sus propias reglas a su discreción. Sus propias reglas universales, sus propias leyes a su discreción, a su parecer. Así que eso hablamos y la primera parte de la serie, y te recomiendo que la veas, está en nuestro canal de YouTube, si no la viste, véala. Hicimos una pregunta, y esta pregunta era, ¿cuántos milagros deberíamos creer para ser cristianos, para ser seguidores de Jesús? Más o menos, ¿cuántos milagros? Y en el número podemos no estar de acuerdo, alguien dice, no, pueden ser más, pueden ser menos. Yo considero que dos como para iniciar, para hacer un puntapié inicial. Por ejemplo, alguien que está iniciando su fe, alguien que está comenzando o está recomenzando su fe, porque estuvo alejado de Dios, tuvo diferentes circunstancias y necesita reencontrarse con Dios y parte con estos dos milagros. Es un buen punto de partida, estos dos milagros. Y estos dos milagros son: el primero, tiene que ver con el nacimiento del universo. El primer milagro fundamenta nuestra fe en Dios. Dios creó el universo, no fue el panteón de dioses creando cosas e inventando cosas y jugando a crear el mundo. Dios creó el universo y los cristianos creemos, y no solo los cristianos, la mayoría de las personas en el mundo creen que Dios creó el universo. Hay algunas personas que por ahí pueden decir, bueno,
no creo en Dios, no sé, y a lo mejor normalmente ese no creo en Dios tiene que ver con decepción con la iglesia, con alguien como yo, con alguien como ustedes, y esa persona se alejó de Dios y no quiere saber. Pero ellos dicen, algo creó el universo, lo cual es un milagro, porque algo creó el universo. Dios creó el universo o algo creó el universo, alguien tuvo que romper las leyes de la naturaleza para que esto se formara y se creara. Pero puede que estés un poquito más allá y diga, no, yo no creo nada de eso. Yo les digo los nada. Yo no creo nada de eso. Yo no creo que exista un Dios, no creo que exista algo, no son deístas, no son cristianos, no son creyentes, no creen que... No, eso se hizo de la nada, el universo se formó de la nada. Ok, entonces, si de la nada se formó algo, ese algo es un universo que funciona de forma perfecta, para que no nos quememos, no nos congelemos, etcétera, aunque algunos pueden tener frío, al otro día tienen calor, mañana van a tener calor, así no se quejen. Aunque las cosas cambien, esto es perfecto. Nuestro cuerpo funciona de forma perfecta. No solo nuestro cuerpo, lo de los animalitos funciona perfecto. Todo funciona perfecto, los árboles, todo. Y que la nada creara eso también es un milagro. Así que, creas en Dios, creas que fue algo, o creas que la nada formó esto, es un milagro. Por lo tanto, los milagros son posibles, fue un milagro. El nacimiento del universo es un milagro. Es un milagro y es el primer milagro que nosotros hablamos. Y ojo, se necesita más fe para creer en eso, que la nada lo hizo, a que un Dios lo hizo. Necesita más fe, pobrecito. Si alguien creía así, yo creía así, por eso me hablo a mí mismo, al yo de antes. Segundo milagro, el segundo es la resurrección de Jesús. El primero les dije, fundamenta nuestra fe en Dios. El segundo fundamenta nuestra fe en Jesucristo. La resurrección, el evento más importante que ha existido en la historia, en la faz de la tierra. Es el evento más importante, la resurrección. Porque cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús fue asesinado, sus discípulos huyeron. Todas las personas perdieron su fe. La fe de todos fue alterada. La esperanza, ya no había esperanza. Por lo tanto, nadie creyó que Jesús iba a volver al tercer día. Aunque Jesús lo había declarado un par de veces antes y había dicho que Él iba a regresar, no lo creyeron. Hay un mensaje que hicimos hace tiempo atrás que pusimos el día que nadie creyó. Nadie creyó, ni siquiera su mamá. Porque cuando Jesús muere, afuera de su tumba, el tercer día, no había gente, ok, vamos, 6, 5, 4, ahí viene, 3, 2, viene el Redentor, va a resucitar. Nadie estaba así. Nadie creyó, nadie estaba esperando que Jesús resucitara. Las mujeres que fueron a ver el lugar, a poder atender el cuerpo, pero no fueron a buscar a un Jesús resucitado. Nadie creyó, nadie esperaba eso. Jesús resucitó y cambió todo, y cambió absolutamente todo. Así que el milagro de la resurrección lanzó la fe cristiana, sus seguidores, su familia, porque vamos, qué difícil debe ser convencer a tu familia que eres el Redentor, ¿o no? Alguien dice un chiste de esto, ¿no? Porque dice, menos mal Jesús no se casó, la esposa no hubiese creído. Yo he visto una rutina, un chiste, me da mucha risa. El Redentor, ahora que eres el Redentor. Imagínate una esposa, si Jesús hubiese casado, convencer a esa esposa. No, menos mal que Jesús no lo hizo. Así que, no digo que esté mal, casarse. Pero Jesús no lo hizo. Bien, entonces, sus cercanos, sus familiares, sus enemigos, los enemigos que lo mandaron a matar, luego ahora se vuelven sus seguidores. ¿Por qué? Porque vieron un milagro. Lo vieron vivo, compartieron con él.
Eso es increíble, eso es un milagro. Así que bueno, pero quizá tú no tienes, yo he explicado todo esto y viste la primera parte, y tú no tienes problemas con creer en los milagros. Yo sí creo que los milagros son posibles y Mau, todo lo que tú has dicho está bien, me parece súper, pero yo no tengo problema con creer que los milagros. Mi gran pregunta, y quizás se parece a la mía, es ¿cómo puedo conseguir uno? ¿Cómo puedo conseguir yo un milagro? Yo quiero un milagro. ¿Cómo puedo conseguir ese milagro? ¿Cómo puedo acceder a ese milagro? ¿Existirá alguna clave? ¿Hay alguna fórmula? ¿Hay alguna manera de que yo pueda conseguir ese milagro? ¿Una oración mágica? Por eso que hay gente que dice, bueno, yo no lo puedo conseguir porque debe haber una fórmula, un nivel de fe, algo que active ese milagro. Entonces van y le piden a personas como yo, personas que llevan más tiempo en la fe, ora por mí. Ora tú. ¿Por qué? Porque creen que alguien como yo puede activar un milagro. Ay, ay. No, no es así. No necesita una fórmula, no necesita una clave. Y mucha gente cree que es eso. Tengo que tener un nivel de fe para doblar la voluntad de Dios y que haga un milagro. Ahora, yo te puedo decir, si tú quieres ganar dinero, puedes crear un libro, escribes un libro y pones fórmulas, claves para acceder a los milagros, para acceder a lo que Dios puede traer para ti, para acceder a las bendiciones de Dios. Tú puedes crear un libro, lo escribes, lo publicas, lo mandas y va a haber mucha gente que le va a encantar comprar un libro así, porque lo que quieren es eso, tener acceso a las voluntades de Dios. Y hay gente que lo haría y te harías plata haciendo eso. Hay gente que hace eventos en masa. Y uno dice, ¿por qué la gente religiosa va a esos eventos en masa? ¿Por qué la gente compra ese tipo de libros? Porque le encanta eso. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Y es una pregunta retórica. ¿Por qué lo hacen? Y es porque ellos lo único que quieren en la vida es traer la máxima gloria a Dios. Y que la gente mire a Dios, no a ellos, sino que mire a Dios y traiga la gloria a Dios. Eso es lo que ellos quieren. ¿O no? No quieren eso. No es el foco. Cuando uno quiere algo, lo quiere para uno. Sobre todo hacer ese tipo de cosas. Lo quiere para uno. Por lo tanto, con respecto a traer la gloria a Dios, se puede lograr traer gloria a Dios, nosotros podemos lograrlo haciendo un sacrificio reverencial. Ya les voy a explicar qué es eso. Pero no necesitamos hacerlo, porque Jesús ya cubrió todo esto. Nosotros no necesitamos traer la máxima gloria a Dios. Jesús ya cubrió todo eso. Ahí en Juan 17, ya al final del ministerio terrenal de Jesús, Jesús va y le dice a Dios, mira, he traído toda la máxima gloria a ti. He hecho todo lo que tenía que hacer en la tierra, todo lo que tú me encomendaste y toda la gloria te la entrego. Jesús trajo toda la máxima gloria, ya la trajo a Jesús. Ya la trajo Él. En otras palabras, mira, rendí mi vida a ti. Hice todo lo que tú dijiste. Vine a hacer tu voluntad por encima de la mía. Eso es lo que hizo Jesús. Por lo tanto, si nosotros queremos traer gloria a Dios, lo podemos hacer por medio de una redención sacrificial. ¿Qué significa decirle a Dios, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía? Eso es una manera de honrar y traer gloria a Dios. Eso es muy difícil porque siempre queremos hacer nuestra voluntad por encima incluso de la de Dios. Así que la gente no quiere traer máxima gloria a Dios. Lo que quieren es tener algo de parte de Dios o para otra persona, y eso está bien, eso es normal. Descansa en eso. Está bien que tú quieras pedir un milagro y no estés pensando en la gloria de Dios porque quieres algo de Dios para ti o para alguien más. Así que
Yo les contaba la semana pasada que estaba haciendo oraciones por milagros específicos. Estoy orando y yo creo que muchos de ustedes, Mari y yo, estamos orando por milagros específicos, de personas específicas, de personas que hoy necesitan un milagro. Y mi oración es: Señor, esta persona necesita un milagro, haz algo, interven, tienes que hacer algo, Señor. Y esa es mi oración, y cada día con mayor fuerza pidiendo para que Dios intervenga, porque ellos necesitan algo de ti, Señor, haz algo. Ahora, cuando tú revisas los evangelios y empiezas a revisar a Jesús, empiezas a revisar lo que Jesús hizo, estas cosas no estaban muy claras con respecto a los milagros, a acceder a ellos, no estaban muy claros porque antes de Jesús todo era sombrío. Pero luego Jesús entra en escena y Él empieza a clarificar mucho de esto. Luego sus discípulos, vemos en el libro de Hechos, donde sus discípulos comienzan a clarificar gran parte de este acceso a estos milagros y cómo ellos se relacionaban con los milagros. Y nos dejan una pauta de cómo nosotros poder relacionarnos con los milagros. Porque no hay fórmulas, no hay claves, no hay oraciones específicas, no hay si yo hago, tú haz. No hay una negociación con Dios, nada de eso, ni siquiera hay una medida de fe que active la voluntad de Dios. Si no es su voluntad, no es. Por lo tanto, los discípulos mostraron esto y lo enseñaron, y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo dejan muy claro, que los milagros, y esto es lo que más les voy a repetir hoy, los milagros son a discreción de Dios para promover los propósitos de Dios. Son a discreción de Dios, son a voluntad de Dios, son a sabiduría de Dios para promover los propósitos ¿de quién? ¿Los míos? Los de Dios. Y eso es lo que debemos entender. Y ellos lo entendían. Ahora los que tenemos que entender eso somos nosotros. Así que para clarificar un poco más, desde la perspectiva humana, y quiero aclarar esto muy bien para que no me malinterprete o agarren un reel y bla, 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 y luego malinterpreten lo que estoy diciendo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios se presenta de forma gloriosa, pero también frustrante e inconsistente. Desde nuestra mirada humana. Es como gloriosa, como wow, frustrante, como ¡ah! Porque es inconsistente. Y es así como Dios se ha manifestado. Y las personas en las historias bíblicas vieron eso de primera mano. Estaban ahí con ellos, pero ellos permanecieron en su fe a pesar de cómo Dios movía su voluntad. Que su inconsistencia de alguna manera afectaba gloriosamente, frustrantemente, dolorosamente, afectaba sus vidas, pero ellos no perdieron su fidelidad a Dios. Esto es muy interesante porque su fe no estaba anclada a la voluntad de Dios en intervenir en los asuntos de las personas que Él ama. Su fe estaba anclada a la realidad. Y es como nosotros hoy tenemos que vivir. Nuestra fe debe estar anclada no a las cosas que Dios hizo o no, si hizo un milagro o no hizo un milagro, sino a lo que Jesús, a la realidad de lo que ya Jesús hizo por nosotros. De enviar a su Hijo para que nosotros ahora podamos tener una relación directa con Jesús. Envió a su Hijo para pagar el precio de nuestros pecados y derribar el muro que nos separaba en nuestra relación con Dios. Ya Dios lo hizo todo, hizo lo más grande por nosotros. Y a nosotros ahora tenemos ese acceso directo a Dios. Dios ya lo hizo. Por eso esa gente entendía esa realidad y nosotros debemos entender esa realidad de que nuestra fe no depende, nuestra lealtad no depende de cuando Dios hace un milagro o no hace un milagro. Dios ya ancló eso, ya lo puso
como punto más importante. Voy a hablarle un poco más adelante de esto. Así que Jesús, en medio de esa obra, nos invita a relacionarnos con Dios como un Padre Celestial que nos ama y que aprendamos a relacionarnos con Él. Él nos mostró cómo lo hacía y nosotros ahora podemos acceder a eso mismo. Hay un evento en el Nuevo Testamento y se muestra de forma increíble y genial de cómo esto es posible, cómo Dios lo hizo ahí en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque luego que Jesús es crucificado, luego resucita, se va de la tierra, entonces nosotros ahora nos encontramos con los primeros discípulos. Y los primeros discípulos lo que hicieron fue salir inmediatamente a hablar con todo el mundo. Hablaban con todo el mundo. Y le decían, ustedes crucificaron al Mesías. Ustedes lo mataron. Ustedes lo condenaron. Ustedes que gritaron Hosana y a la siguiente semana gritaron crucifícalo, ustedes fueron. Vamos, eran los mismos discípulos que salieron arrancando, cobardes, que salieron arrancando. Ahora ellos van y apuntaban y se paraban al frente de la gente y le decían, ustedes los mataron, arrepiéntanse. Y ese era el discurso. Ustedes mataron al Mesías, Él ha muerto, resucitó, yo lo vi. Arrepiéntete, te equivocaste, admite que te equivocaste. Esa era su prédica. Eso es todo lo que decían. Y iban lugar en lugar hablando con las personas. Ellos empezaron, pero apenas comenzaron a hacer eso, ellos empezaron a experimentar persecución. En el primer momento, ellos ya estaban siendo perseguidos. Así que, uno de esos discípulos era Esteban. Esteban era un discípulo y era un hombre muy capacitado, tenía una oratoria muy, muy buena, era un gran comunicador, pero enfureció tanto a los líderes religiosos que ellos lo tomaron y en vez de llevárselo a Poncio Pilato, porque ellos debían rendir esto a Roma, porque todo Israel estaba siendo subyugado por Roma, así que ellos, lo mismo que hicieron con Jesús, llevarlo a Pilato, para que Pilato hiciera una condena, ellos no hicieron eso. Ellos toman a Esteban, lo llevan a las afueras de la ciudad y lo sentencian a muerte. Y Esteban muere apedreado en ese lugar. Y ellos se saltaron todo. Y muere ahí, y Esteban fue el primer mártir, el primer asesinado, y no tuvo un milagro de parte de Dios. Era un gran comunicador, era un gran hombre, y no tuvo un milagro de Dios. Y desde ese momento comenzó la cacería a los seguidores de Jesús. Desde ese momento se provocó una persecución local. Y esto es la historia. Vamos a ver lo que decir la historia. Todo esto, luego de la muerte de Esteban, provocó todo esto, pero ¿qué pasó? Esa persecución en realidad promovió los propósitos de Dios, que es lo que estamos hablando. Miren la historia. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía. En otras palabras, ellos empezaron a dispersarse, a ir a diferentes lugares, no se fueron tan lejos, se fueron a las regiones que estaban a las afueras y fueron a estos lugares. Y Antioquía es lo que hoy es Turquía, que está a unos 550 kilómetros de lo que sería Judea o Jerusalén y todo, a esa más o menos distancia. Ellos tampoco se fueron tan lejos y empezaron a hacer esto. ¿Qué pasó ahí? Sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. O sea, ellos estaban, pero esto es interesante. Ellos huyen por su vida, pero no huyen de su fe. Ellos se llevaron su fe con ellos. Y esto es muy interesante, es increíble. Huyeron por sus vidas, pero no huyeron de su fe. Se la llevaron con ellos. Entonces ellos van y empiezan a hablar. Pero ¿qué pasa? Que empezaron a hablar a los judíos. Entonces iban y como estaban siendo perseguidos, entonces hablaban y decían, oye, ven, necesito hablarte. El Mesías, el crucificado,
es el Señor. Arrepiéntete. ¿Qué pasó? Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarle también a los de habla griega. Estas personas dijeron, ok, empezaron a hablar y de pronto se pusieron a hablar con gente no judía. Y le empezaron a contar y dice, anunciándole las buenas noticias acerca de Jesús. Esta gente que no se sabe el nombre comenzó a hablar acerca de Jesús, aquellos que no eran judíos. Y empezaron a hablarle de Jesús. ¿Y qué pasó? El poder del Señor, la mano de Dios, hay otras versiones que lo dicen, estaba con ellos. Entonces, pausa. El poder de Dios, la mano de Dios estaba con ellos. ¿Qué pasó con Esteban? Esteban, tu comunicador, tu discípulo. ¿Dónde están los nombres de algunos? Ni siquiera había nombres, algunos de ellos. Y el poder de Dios estaba con ellos. ¿Y dónde estaba el poder de Dios con Esteban? Y Esteban era importante. Mira lo que dice, ¿quién era Esteban? Lucas está relatando todo esto en el libro de los Hechos. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ese era Esteban. Pero en algunos, que no habían ni nombres, estaba la mano de Dios, el poder de Dios en sus vidas. Pero no para Esteban. Glorioso, frustrante e inconsistente. Dios. Volvamos a la historia. Sin embargo, había entre ellos algunos personas de Chipre, Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarle también a los de habla griega y anunciándole las buenas nuevas, las buenas noticias acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Grandioso, maravilloso, glorioso, frustrante e inconsistente. Había algo bueno, grandioso, como la resurrección. Había algo glorioso, como el mensaje. Glorioso, como el Espíritu Santo con ellos. Malo, como la persecución. Malo, como la muerte de Esteban. Todos se esparcen. Todos los que estaban de amigos tienen que salir huyendo. Pero la gente de diferentes regiones escucharon el mensaje de Jesús. Gente de otra lengua, gente de otras naciones, escucharon el mensaje de Jesús. Gente no creyente, no judía, y se convirtieron a Jesús. Maravilloso. Entonces, estas consecuencias acerca de la muerte de Esteban, la persecución y todo esto que ocurre, muestra precisamente la maravillosa, gloriosa, frustrante, dolorosa e inconsistencia. Y ellos vivieron con eso. Pero también, esa es tu historia. Esa es mi historia. De cómo relacionarnos con esto. Por eso cuando tú te enfrentas a esa frustrante e inconsistente, te enfrentas personalmente a eso, está bien. No eres el primero, ni seremos los últimos. Está bien.
Está bien, ellos lo entendieron así, nosotros debemos entenderlo así. Así que bueno, por el otro lado de la historia, voy a contarle otra historia, pero está relacionada con esto. En ese tiempo, el rey Herodes, les voy a decir Herodes, yo puse Agripa acá, no sale en el texto, pero es el rey Agripa, Agripa II, él era nieto del rey Herodes el Grande, el desgraciado que mandó a matar los niños en Belén, ¿recuerdan? Ya, ese Herodes ya había muerto y luego él tenía antes de morir tenía hijos, entonces ellos lo hicieron mal y se desquició con ellos también. Al final el punto es que queda su nieto Herodes Agripa y él queda a cargo de Judea, era el rey de Judea. Él no sabía que él iba a ser el último rey de Judea. Él no tenía idea que eso iba a pasar, pero así fue. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlo. Recuerden, se había dado caza a los líderes religiosos, estaban interesados y Roma se lavó las manos y dijo, háganlo, y la cacería se había desenvuelto y estaban todos persiguiendo a los cristianos. Así que todo esto estaba ocurriendo y empezaron a maltratarnos. ¿A quiénes? Empezaron a maltratar. Y ahí dice que tomó de la iglesia a personas. ¿A quién, por ejemplo? A Santiago. Santiago, el hermano de Juan. Santiago, el hermano de Juan. Juan y Santiago eran los hijos de Zebedeo, los primeros reclutados por Jesús, eran del grupo de los originales, los reclutados por Jesús. ¿Recuerdan? Pedro, Andrés, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. De los cuatro originales. Santiago era uno de esos. Santiago, de los originales. ¿Qué pasó con eso? Herodes lo mandó a matar a espada. Se ensañaron y dijeron, vamos por los originales. Vamos por ellos, y mataron a Santiago. Y Santiago no tuvo milagro. Y era de los originales, hermano de Juan. Y no hubo milagro para Santiago. De hecho, Juan fue el único de los 12, sin contar a Judas, de los 12 originales, el único que murió de viejo. Todos los demás fueron asesinados. Glorioso, frustrante e inconsistente. ¿Qué pasó con Herodes? Al ver que esto agradaba a los judíos, todo esto estaba agradando a los judíos, a los líderes religiosos. Entonces, ¿por qué? Porque entre el gobierno de Judea, que era el rey, y los líderes religiosos siempre había conflicto. Pero si él se dio cuenta que ellos de alguna manera estaban a favor de él, dijo, démosle. Así que procedió a prender también, dijo, ok, vamos a ir con los originales, entonces vamos con el pez gordo, vamos con el más fuerte. Así que procedió a prender también a Pedro. Ya matamos a su líder, ahora vamos con ellos, vamos con el pez gordo, vamos con el que continuó el movimiento, con el líder de ellos. Así que, y de esta forma los desaparecemos para siempre. Así que, después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados. Mira la vigilancia, era el pez gordo. 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía las intenciones de hacerlo comparecer en el juicio público, y ya sabemos cómo era ese juicio público, que en Roma lavándose las manos, y ellos simplemente lo sacaban de la ciudad y lo iban a matar. Pero lo iban a hacer después de la Pascua, no porque respetaban la Pascua, sino porque no querían alborotar a la gente en un momento de Pascua con eso. Así que esperaron después de la Pascua, y después de la Pascua Pedro iba a tener lo mismo que tuvo Santiago, su amigo. Así que, mientras tanto, mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia,
La comunidad de cristianos, de creyentes que estaban ahí, oraba constante y fervientemente a Dios, a Dios por él. Ellos seguían orando, ellos seguían aferrados. ¿Por qué oraban? Porque necesitaban un milagro. Sabían la gravedad del asunto y sabían que Pedro necesitaba un milagro. Así que estaban todos reunidos esperando ese milagro. La misma noche que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, dormía, Pedro estaba dormido, entre dos soldados sujetos con dos cadenas. Fíjate la seguridad que tenía con Pedro. Uno de los guardias vigilaba la entrada de la cárcel. Eso estaba ocurriendo. Así estaba Pedro. Había que cuidar porque Herodes tenía temor de que vayan a tratar de liberarlo. Recuerde, ellos creían que se habían robado el cuerpo de Jesús. Ellos creían todo eso. Entonces creían que estos tenían la capacidad de ir a buscarlo. Así que por eso puso tanta seguridad. Mientras ocurría esto, de repente apareció un ángel del Señor. Una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro, y esto me encantan los detalles de Lucas, increíble, ustedes van a ver cantidad de detalle en estos textos. Dice, despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. De hecho, Pedro creyó que era un sueño. De pronto él se encuentra fuera de la cárcel, libre, a medianoche. Así que Pedro hace una pausa. Esteban, un gran hombre de Dios, necesitó un milagro. ¿Sí? Santiago, uno de los 4 originales, necesitó un milagro. Y Pedro obtuvo libre su salida de la cárcel. Gloriosa, frustrante, dolorosa porque habían muerto sus amigos. Inconsistente. ¿Qué pasa? Los milagros, entendamos esto, los milagros son a discreción de Dios para los propósitos de Dios. Nosotros no podemos entenderlo, ni siquiera podemos explicarlo. Pero de nuevo te digo, si esa es tu experiencia, si esa ha sido una experiencia con Dios, bienvenido a la fe. Bienvenido a los planes de Dios. No eres la excepción. Quédate tranquilo que no eres la excepción. Así que siempre ha sido así. Sigue la historia. Al estar libre y verse ahí en el medio de eso, dice, bueno, ok, ¿qué hago? Entonces se fue al único lugar que conocía quizá de donde estaba la comunidad de creyentes y se fue a la casa de una mujer que seguramente estaban los creyentes ahí porque ella hospedaba, tenía una casa grande y hospedaba a los creyentes. Por cierto, su hijo era un hombre llamado Juan Marcos. Anótelo por ahí. Ella hospedaba a toda esta gente en ese lugar y en ese lugar que pasaba donde muchas personas estaban reunidas orando. Ese era ese lugar. Recuerden, Pedro necesitaba un milagro y esta gente estaba orando por ese milagro. Y aquí viene algo muy interesante. Pedro llega a medianoche, llega por ahí, llama a la puerta, llama a la puerta de la calle y salió a responder una criada. Los detalles nuevamente de Lucas. La criada llamada Rode. O sea, pone hasta el nombre. Y sale a recibirlo a la puerta. ¿Quién? Piensen esto, están bajo persecución. ¿Quién viene a medianoche a tocar la puerta? Así que seguramente, apaguen la tele. Algo, o sea, las velas, ¿no? Las luces LED. Apaguen. Así que seguramente fue a ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¡Hey, soy Pedro! Pedro, Pedro, soy Pedro, a la puerta. Al reconocer la voz de Pedro, fíjense esto, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Yo creo que era venezolana. ¡Está Pedro! ¡Está Pedro! ¡Pedro está a la puerta!
En serio, sí creo que fue. Y va y todo. Y esto, miren esto. Recuerden, ellos estaban orando por un milagro. ¿Qué le dijeron? ¡Estás loca! ¿Cómo se te ocurre? ¡Estás loca! Oraban por un milagro. Pero Pedro estaba ahí. Y ellos, no, Pedro está preso. Está custodiado por todo el mundo. ¿De qué estás hablando? Por eso estás loca. Y esto muestra, porque vamos, ellos vieron a Jesús resucitado. Ellos vieron milagros. Pero aún así, incluso para ellos, los milagros no eran algo cotidiano. Incluso para ellos era asombroso. Ellos, al igual que nosotros, lo único que ellos vieron más milagros que nosotros. Pero para ellos también los milagros no ocurren a cada rato. Y ocurren a discreción de Dios para los propósitos de Dios. No ocurre todo el tiempo. Así que estaban muy, pero muy, muy sorprendidos. Y nuevamente, esa inconsistencia. Glorioso, doloroso. Y mientras quizás estaban ahí, Pedro estaba parado a la puerta. Así que lo vieron y quedaron pasmados. Estaban asombrados. Asombrados. Y a nosotros nos pasa igual. Oramos por un milagro. Dios dice que sí, hace ese favor. Y luego, ¿qué? No lo puedo creer. Hace un par de años, estábamos orando por un amigo que había sido desahuciado. 3 horas le habían dado. Estábamos amigos, su esposa, su hija, orando fervientemente por su vida. Y orábamos, esperando un milagro. Cuando Dios hizo el milagro, no lo podíamos creer. ¿Qué pasó? Orábamos por el milagro, pero no lo podíamos creer. Y esto es Dios hablando y diciendo, hey, no he terminado. Tuve que intervenir, en este caso con la vida de Pedro, en este caso con la vida de nuestro amigo, y con tantos milagros que han ocurrido, pero no son algo cotidiano. Pero hay veces que Dios dice, tengo que intervenir. Y es por eso que te digo, no dejes de orar por un milagro. No dejes de orar por ese milagro. No dejes de orar. Tienes toda la libertad de pedirle a Dios, tu Padre Celestial, lo que sea. No dejes de orar por un milagro, porque de vez en cuando Dios interviene. Y es glorioso, es frustrante, es inconsistente desde nuestra mirada, pero a veces Dios interviene, porque Él ya hizo lo más importante. Pero a veces interviene en nuestra vida porque tiene un plan, tiene un propósito. Así que sigo con la historia. Ahora Pedro está libre, les cuenta la historia y él se va para cuidado de ellos, para que no los vayan a perseguir ahí. Él se va, Pedro se va de ese lugar. ¿Qué pasó? Al amanecer, del otro lado, al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Dónde está Pedro? Nuestro pez gordo no está en la cárcel y parece que todo está igual y nadie, absolutamente nadie, sabe nada. Así que Herodes hizo las averiguaciones, pero al no encontrarlo, tomó declaraciones a los guardias y los mandó a matar. Pero acá están las consecuencias de Herodes. En menos de un año, se calcula, no se saben si son 6 meses, pero fue en menos de un año, Herodes Agripa muere y de una manera muy dolorosa. Él muere comido por gusanos. Y la gente de la época, los escritores de la época, creían que fue porque, bueno,
estuvo un gobierno y tuvo un gobierno malo y bueno, tuvo un castigo. Y no le fue bien por eso y fue una... Pero nosotros sabemos por qué fue. Y fue el último rey. Pero cuando vemos la historia decimos, Dios, pero ¿por qué no lo eliminaste antes? ¿Por qué no fue antes? Y volvemos a lo mismo. Frustrante, inconsistente. Mientras tanto, Juan Marcos, recuerdan, el hijo de la dueña de casa, Juan Marcos se va de viaje con los discípulos, con los apóstoles, y Juan Marcos es quien luego escribe el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos que nosotros conocemos, que es la historia de Pedro, las experiencias de Jesús con Pedro, Marcos las escribe. Entonces ahí tenemos a Juan Marcos. Pedro siguió viajando. Pedro siguió viajando, siguió animando a los cristianos, siguió trabajando, fue arrestado. Y esta vez no tuvo milagro. Y Pedro fue crucificado y fue crucificado al revés. Las tradiciones dicen que Pedro, al ser sentenciado a muerte por crucifixión, dijo, no merezco morir como mi Señor. Así que le hicieron el favor, solucionaron y lo pusieron de cabeza. Y así murió Pedro. No tuvo su milagro. Esteban. Esteban había muerto a los pies de un hombre llamado Saulo. Y ese Saulo prácticamente se burló. Saulo, nosotros hoy lo conocemos como el apóstol Pablo. Y de alguna manera Saulo, lo vimos en una serie hace tiempo atrás, tomó la misión de Esteban y la hizo suya. Una parte de la misión de Esteban la hizo suya. Por lo tanto, puede ser doloroso, puede ser frustrante, inconsistente, pero es para la gloria de Dios. Y estas cosas han ocurrido y van a seguir ocurriendo. Y es parte de nuestra historia con Dios. Es tu historia, es mi historia. Pero a pesar de eso, y esto es lo que nos tiene que quedar claro, a pesar de eso, ellos se mantuvieron fieles a Dios. Fieles a Dios. Porque Dios tenía un plan mayor. Por lo tanto, ellos te pueden asegurar, y la mayoría de ellos siguieron haciéndolo hasta morir. Arriesgaron sus vidas en hacerlo. Ellos te pueden asegurar que los milagros son posibles. Los milagros existen. Pero no son predecibles, no son negociables, no son probables y muy importante, muy importante, no son necesarios para tu fe y tu fidelidad a Dios. Los milagros no son necesarios, ellos te lo pueden firmar. No son necesarios para tu fe, ni para tu devoción, ni tu lealtad a Dios. Ellos entendieron de primera fila que los milagros son a discreción de Dios para promover los propósitos de Dios. Y ojo con esto, porque ellos estaban de acuerdo con eso. Ellos estaban de acuerdo. Así que déjame decirte algo que te dirían a ti o quien está viendo el mensaje, le dirían que a pesar de todo esto, pídelos con toda pasión. Nuevamente, eres libre de pedir por ese milagro a Dios, pedir lo que sea que estén necesitando. Pídelo. El apóstol
Pablo nos invitó a pedir por milagros. Sin embargo, él había pedido 3 veces por un milagro específico y Dios le dijo que no. Y no solo le dijo eso, le dijo, bástate con mi gracia, bástate con lo que ya te regalé, bástate con eso. Y Pablo lo entendió. Así que, pero no importa lo que sea. Mira, entiendan esto. Honramos a Dios cuando abrimos nuestra boca, abrimos nuestro corazón para pedirle un milagro, para pedirle que Él intervenga. Honramos a Dios cuando hacemos eso. Y a veces Dios, si está en sus planes, lo va a hacer. Otra cosa que nos van a decir todos esos hombres es lo siguiente: no tienes que negociar con Dios. No tiene que haber una fórmula. No tiene que haber una clave. No tiene que haber magia. No necesitas negociar de ninguna forma. No hay una cantidad de fe que te haga cambiar esto. La fe lo puede hacer, pero cuando es el plan de Dios, es el plan de Dios. La fe puede hacer milagros, pero no se trata, puedes tener muy poca fe y aferrarte a un milagro. Justamente quizá para que Dios te dé más fe, pero tiene que estar en sus planes. ¿Está dispuesto a vivirlo así? Porque Jesús nos modeló esto. Jesús modeló esto y al final de su ministerio terrenal, ahí en el huerto de Getsemaní, recuerdan, estaba él orando. Era tan humano que tenía temor por lo que iba a venir. Y estaba orando solo, sus amigos se habían dormido. Y esto es para nosotros. Él dice, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Padre, si quieres. Padre, si tú tienes una opción para mí, diferente a lo que voy a vivir, dame esa opción. Y esto es importante. Pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y esto de redención sacrificial. Que sea tu voluntad, no la mía. Que sean tus planes. Y Jesús fue arrestado, maltratado, escupido, burlado, azotado, crucificado, asesinado. Y fue horrible. Pero hizo avanzar los planes de Dios para cada uno de nosotros. Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su único Hijo. Glorioso, frustrante, doloroso, inconsistente, con su propio Hijo, para que nosotros alcancemos esto.